a la SST. Para eso yo quiero invitar al escenario a Camilo Rodríguez, director de Ecosistemas de Inteligencia Artificial de Sudamérica, a Juan Carlos Arias, gerente de Microsoft Latinoamérica, y a Andrés Felipe Gómez, gerente de Diseño y Desarrollo de ARL Sura, quien será el moderador de este panel. Adelante, doctor Gómez. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes la tarde de hoy. Muchas gracias a la Andy y a la OIT por permitir abrir este espacio, esta conversación súper interesante. Cuando estábamos preparando esta conversación o este panel, yo dije, muchos compañeros de seguridad y salud ocupacional quisieran hacer preguntas porque pues, sería muy potente poder entender los fenómenos de la tecnología y cómo la inteligencia artificial puede generar transformaciones o viene haciendo comportamientos o hábitos dentro de los procesos de las empresas. Antes de, digamos, como entrar en materia, quiero pues, presentar a los dos panelistas, Juan Carlos de Microsoft y Camilo de la célula de inteligencia artificial de Sura, y quisiera que arrancar como que nos contaran y le contaran al auditorio cuál es, digamos, el relacionamiento y por qué ustedes dos están hoy aquí en este espacio. Bueno, Andrés, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Qué bueno que podamos compartir ese espacio. Yo creo que es un tema de bastante interés y muy sonoro, ¿cierto? La inteligencia artificial. Lo que queremos hacer y también hace parte de la respuesta. Nosotros como Sura, hace 2 años casi, a finales del año 2022, decíamos, bueno, esta es una tendencia importante. Nosotros nos declaramos una compañía gestora de tendencias y riesgos. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial pase de ser como ese tema lejano, esa gran ilusión, algo que podamos empezar a materializar? Y una de las conclusiones a las que llegábamos es no podemos irnos solos en este camino, necesitamos un aliado que nos ayude a avanzar en esos terrenos y encontramos en Microsoft ese aliado estratégico para decirles, vengan, ayúdenos ustedes a acelerar este camino que queremos recorrer, ayúdenos a poner esa mirada global que tienen y establecimos una alianza estratégica que hemos denominado Celeria para acelerar la inteligencia artificial en la compañía. Y con eso llegamos desde Microsoft a poder apoyar todo el emprendimiento con Sura. Actualmente lidero la práctica de inteligencia artificial para Sudamérica y lidero varios procesos de gestión transversal de tecnología. Creo que lo más relevante es el impacto. Yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial es muy fácil quedarnos en los indicadores que nos brindan estas tecnologías. Impacto en las personas, impacto en los procesos, y es un poco la historia de Andrés y todo es lo que queremos contar en esta tarde de hoy. Excelente, súper. Entonces ya conocen a nuestros panelistas y las razones por las cuales ellos están acá. Y bueno, pues la tecnología nos ha acompañado en todos los fenómenos del trabajo, lo vimos desde la era agrícola, lo que hemos hablado también de la era industrial, las diferentes eras de industrial y ahora en la era del 4G. Y se nos viene, pues digamos, como el cuestionamiento, y es la tecnología, en resumen, para las organizaciones y cómo nos ha acompañado desde esa mirada que hoy día puede tener Microsoft con relación a el desarrollo de la tecnología a través de las eras. Yo creo que es importante hablar de la era primero que ha tenido la humanidad y las grandes inflexiones tecnológicas de los últimos 50 años. En las eras de la humanidad hemos pasado desde ser cazador-recolector, con ciertas herramientas y riesgos en su momento, la era de la agricultura, donde de una otra manera generamos esa posición de cultivar y sembrar y recoger, la era de la famosa revolución industrial que todos de una otra manera nos debemos a ella en la era moderna, pero viene una era que como humanidad nos enfrentamos a la era de la información, hacia los años 50, 60, y de hecho en esa época había una frase muy común y es quien tiene la información tiene el poder, pero resulta que evolucionamos como humanidad y ya la información no era suficiente, sino como esa información la traducíamos en conocimiento, hablamos de la era del conocimiento. Y hoy estamos viendo en los entornos familiares y corporativos que tenemos un retos gigantes en los cambios y transiciones generacionales.
Por eso estamos entrando en una era que algunos filósofos llaman la era de la sabiduría. Y es como garantizar que esa información, ese conocimiento, en realidad llegue a esas nuevas generaciones que están llegando con muchos ímpetos a todas nuestras organizaciones y que están afectadas de una u otra manera por esas inflexiones tecnológicas que han sucedido en los últimos 50 años. La primera de ellas son los computadores personales. De hecho, fue parte de la misión de Bill Gates cuando crea Microsoft, y es cómo llegar a cada organización y hogar en el planeta con un computador personal. Pero también viene la revolución de Internet, viene la revolución de los dispositivos móviles, celulares, tablets, etcétera, y viene la disrupción de las tecnologías de nube, la cual hace que logremos procesar datos de una manera mucho más ágil y dinámica. Y finalmente, la inflexión de la llamada quinta revolución industrial, y es la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en todas las esferas sociales, en todas las industrias y en todos los empleados, desde el portero que nos abre todos los días la puerta de nuestra oficina hasta el presidente de la misma. Estamos en una era donde la inteligencia artificial está demostrando en muchos escenarios tener más capacidad que nosotros como seres humanos. Y si eso es así, ¿cuál es el verdadero significado que tenemos como humanidad, como empresarios, como empleados, como líderes de los procesos de SST? ¿Cómo vamos a significar y resignificar la labor que tenemos como empleados y empresarios? Es parte del dilema y de la reflexión que tenemos que tener nosotros desde este panel. Camilo, en esa misma línea de eras, ¿cuáles serían como esos riesgos que ustedes, como gestores de tendencia de riesgos en Sura, pueden identificar, y haciendo énfasis en lo que hoy estamos viviendo? Andrés, mira, hay algo muy interesante en el recorrido que hace Juan, y es, hemos ido evolucionando como humanidad, pero también la forma, ahorita lo hablamos en el conversatorio anterior, también hemos ido evolucionando la manera como nos relacionamos en el trabajo, cómo somos compensados. Pensemos solamente en las revoluciones industriales. Cuando la humanidad tiene su primera revolución industrial y ahí está la máquina a vapor, el humano encuentra que puede delegar en una máquina la fuerza, y le entrega a las máquinas la fuerza, le dice, las máquinas pueden hacerlo mejor que nosotros. Cuando llega la electricidad, le entregamos la energía, dice, las máquinas pueden conectarse, moverse y transportar la energía mejor que nosotros. Cuando llegan los dispositivos móviles, el internet, le entregamos la conectividad. Las máquinas pueden ayudarnos a conectar mejor y pueden ayudarnos a automatizar cosas en nuestros trabajos. En la cuarta revolución en la que estamos, les decimos, las máquinas pueden pensar mejor que nosotros, procesar mejor que nosotros. Y solamente quisiera concentrarme, pudiéramos quedarnos hablando y filosofar un montón, es espectacular la conversación, de todas las revoluciones industriales que hemos delegado y qué riesgos se han generado. Y ustedes están ocupados en sus organizaciones en gestionar esos riesgos. Pero no fue que nació la revolución industrial y venía con un anexo de riesgos. Tuvimos que descubrirlos. En la revolución que estamos viviendo de forma muy acelerada, tenemos entre todos nosotros que descubrir cuáles son los riesgos que esto está implicando. Solamente quisiera destacar 3 temas que hemos visto y súper importante con la conexión de este encuentro. Salud mental. Hay una relación hombre-máquina diferente a las anteriores. Antes pasamos de personas que hacían para máquinas que ejecutan esas tareas y necesitan un operario de máquina. La inteligencia artificial y las máquinas que están apoyando la toma de decisiones generan unas nuevas relaciones entre el hombre y la máquina, pero muy relacionadas con la mente, con las capacidades cognitivas. Esa es la primera. El segundo, el aislamiento social y laboral. Piensen en las personas que tenemos en nuestro trabajo, en nuestros equipos en teletrabajo. Los riesgos tan grandes que estamos teniendo hoy de aislamiento con ellos, porque empiezan a perder sus habilidades de relacionamiento social. Y un tercero es el estrés por miedo al desplazamiento laboral. Esa máquina está trabajando mejor que yo, me va a quitar el trabajo. Yo mencionaría esos 3, Andrés. Gracias, Camilo. En este orden de ideas, pues uno podría entender que la tecnología puede tener sombras o puede tener también luces. ¿Cuáles podrían ser esos, digamos, elementos que desde la experiencia que se tiene en Microsoft pueda atraer o alumbrar esos fenómenos que no pueden ser tan positivos desde la tecnología? Hay un dicho que tenemos en Microsoft y es, ante la pregunta, y es que la tecnología va a desplazar a la humanidad o va a desplazar al hombre. No te va a desplazar la tecnología per se, te va a desplazar las personas que sí aprenden de esta tecnología. Claramente lo que estamos viendo son varios tipos de fenómenos. El primero de ellos es que es el momento ideal para aprender de estas tecnologías. Ninguna persona
hoy en la humanidad lleva más de 2 años aprendiéndolas. Es decir, que estamos a tiempo de aprender lo que está sucediendo con los procesos de inteligencia artificial especialmente. Lo otro que está sucediendo es que estamos enfrentándonos a una tecnología que no solo es habilitadora. Estamos muy acostumbrados a hablar de que las tecnologías habilitan al hombre. Estamos encontrándonos en unas tecnologías que se fusionan con el hombre. Y es bien diferente. Cuando hablamos de inteligencia artificial regenerativa, estamos hablando de capacidades que nos emulan como seres humanos, porque tienen procesamientos lingüísticos iguales a nosotros. Entonces, lo que vamos a encontrar es que ya el asesor de ventas o de un call center, para ir ejemplarizando lo que voy diciendo, va a tener herramientas de gestión. Entonces, no es que la tecnología lo vaya a desplazar, sino que va a tener más herramientas. Van a haber intervención de procesos más intensivos que en otros, y por eso ahorita lo mencionaba esta mañana, que 1/3 de las personas empleadas van a ser afectadas, pero en realidad más del 90% de los empleados van a interactuar con la inteligencia artificial, de una u otra manera. La gran pregunta es cómo estamos preparando a nuestros empleados, primero, para comprender las capacidades de inteligencia artificial. Hoy estamos viendo un fenómeno en Colombia, especialmente es el esnovismo digital con ChatGPT y OpenAI, y es solo una de las aplicaciones que hay en el portafolio de Microsoft de inteligencia artificial y de nuestros competidores que también tienen una oferta interesante. Entonces, yo creo que lo primero que hay que resolver es el conocimiento de ese gran portafolio de inteligencia artificial y los momentos para aplicarlos. Estamos también viendo que hablamos mucho del contexto en términos de la capacidad tecnológica, pero también es importante hablar del contexto de los seres humanos. ¿Cuál es el hábito, el proceso que tienen nuestros empleados en sus jornadas diarias de trabajo? Y eso nos va a facilitar entender dónde genera valor este tipo de tecnologías. Y de ahí cierro esta parte de la intervención mencionándoles de un proyecto muy bonito que venimos haciendo a nivel global, que es el proyecto HAX. Muchas veces cuando generamos una aplicación digital hablamos de experiencia de empleado. HAX es Human AI Experience. Las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, especialmente la generativa, habla de ese vínculo, de esa experiencia de usuario que involucra ya no 2 actores, sino el humano, la inteligencia artificial y el proveedor, el cliente o ese tercero al que nos debemos en un proceso de servicio. Hay, digamos, un cuestionamiento importante, y es si nosotros veníamos hablando de Machine Learning, si veníamos hablando de Big Data, si veníamos, digamos, teniendo contacto con la tecnología, ¿por qué la inteligencia artificial, este concepto, ha generado como una movilización diferente o incluso unas reacciones tanto positivas como negativas tan grandes? Juan mencionó ahorita un término que es el esnovismo digital. Entonces, empezamos a escuchar un término en el mundo de tecnología y empieza a volverse incluso recalcitrante y genera una angustia en los líderes, porque uno dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Y por dónde lo agarro? ¿Y la competencia será que ya lo está haciendo? ¿Y eso cómo me sirve a mí? Y en todos esos términos, Big Data, Machine Learning, yo creo que, y en el contexto nuestro latinoamericano, hasta donde hemos podido analizar nosotros, siempre nos hemos quedado como en esos intentos de tratar de llegar a generar buenos resultados con esto, pero ha sido complejo. Hay una gran diferencia en la inteligencia artificial y fue la velocidad a la que se masificó. Existen números y Microsoft los tiene muy claros, y es la velocidad de adopción tecnológica que ha tenido la inteligencia artificial. Es que ChatGPT salió a finales de 2022, noviembre de 2022 al público, y en enero, febrero de 2023 ya había crecido como de lejos como ninguna otra herramienta había crecido. Y nos llevó a cuestionarnos a nosotros en nuestros ambientes laborales, bueno, ¿y eso cómo nos toca a nosotros? Cosa que no nos preguntamos con WhatsApp, por ejemplo. Piensen por un momento cómo era el mundo laboral antes de WhatsApp. Hoy nos quedaría difícil pensar en la comunicación antes de WhatsApp. Lo adoptamos de forma progresiva, antes eran los BlackBerry que le pusimos a nuestros líderes, pero después eso quedó como muy obsoleto, y WhatsApp se tomó un tiempo y todos empezamos, ya no eran solo los directivos, sino todos tenemos WhatsApp y todos nos comunicamos por allí. ¿Cuánto tiempo pasó para eso? La inteligencia artificial ya está ahí y está gratis, esa es otra gran diferencia. Accesible. Es totalmente accesible en cuanto a tecnología, conectividad, ya existe internet, tenemos internet móvil muy rápido, incluso en nuestro país, para poder acceder a esas tecnologías, y está con uso gratis. Y podemos acceder con uso pago a otras
a otras capacidades. Pero creo que es un gran diferencial y todas las terminologías anteriores y todos los intentos anteriores abonaron un camino para que esto sucediera mucho más Mira, rápido. Cami, hagamos un sondeo rápido. ¿Quiénes de ustedes tienen miedo de la inteligencia artificial? Vamos a hacer la pregunta de otra manera, a ver qué pasa. ¿Quiénes de ustedes consideran que sus empleados tienen miedo de la inteligencia artificial? ¿Cierto? La población aumenta. Sí. En O sea, una- los líderes no, pero los empleados sí, Sí, que bueno, eso es exacto. una buena señal. Pero esto no es aislado de lo que está ocurriendo. Una encuesta que hicimos conjuntamente entre Microsoft, KPMG y la Universidad de Queensland dice que el 73% de las personas desconfían y generan algún tipo de miedo alrededor de la inteligencia artificial. Pero a la vez el 75% está manifestando que necesitan ganar confianza en la inteligencia. Con compañías como la que represento hoy, que es Microsoft, pero también nuestros colegas de Google, Amazon, tenemos una labor súper importante y es generar esa confianza. Porque una cosa es ser dueño de la información, otra es ser custodio de la información y de los algoritmos digitales. Y eso lo demuestra, de hecho, el presidente de Samsung a nivel mundial hace unos años dice, por favor, nadie utilice inteligencia artificial. Pero en realidad lo que quería decir es, nadie conecte mis bases de datos de mi organización con la inteligencia artificial pública, porque tengo que custodiar la información de mis empleados. Y por eso es que compañías como las nuestras, pues ofrecen esa custodia de manera responsable. Y de hecho, para cerrar datos estadísticos, el 87% de las personas empleadas hoy están en pro de aprender alguna capacidad de inteligencia artificial. El 77% de las empresas, según una encuesta de IDC, está diciendo que para el próximo año va a generar algún tipo de iniciativa de inteligencia artificial. Y aquí déjenme hacer otra reflexión. De esas empresas que deciden hacer proyectos de inteligencia artificial, ¿cuántos tienen que ver con las personas? Todos. El 100% de los proyectos de inteligencia artificial, de una u otra manera, interviene un proceso donde hay personas que se van a ver afectadas y que de una u otra manera generan riesgos en la forma como ejecuta su trabajo. Por eso es que los responsables de SST hoy son más relevantes que nunca porque son los que van a estar al frente en las dinámicas de cambio laboral que hay en esas personas que van a ser impactadas o van a utilizar las aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Sí, aquí surge lógicamente la pregunta y es, ¿qué gana el trabajador? ¿Sí? Porque cuando hablamos de tecnología o incluso de inteligencia artificial ahora, siempre estamos hablando de productividad, de competitividad, de digamos, elementos asociados al beneficio de la organización. Pero, ¿qué gana el trabajador? ¿Cómo si el trabajador comprendiera y entendiera el beneficio que tiene o si efectivamente es tangible ese beneficio, la adopción sería más fácil o no tendrían tanto miedo ante la pregunta que estaba haciendo Juan Carlos? Yo creo que hoy son más las ventajas que el trabajador puede tener porque le podemos ahorrar riesgos, podemos proteger la vida a través de inteligencia artificial. Voy a darle un par de ejemplos, Camilo tiene otros para compartir. En Alberta, Canadá, a través de máquinas de aprendizaje profundo, de imágenes satelitales, se están prediciendo dónde van a ocurrir los siguientes incendios forestales. Esto garantiza que los bomberos y los agentes de ingenieros forestales puedan prever mejor cómo va a ser su estrategia operacional para atender un incendio. Cuando eso se hace de manera estructurada, sistémica y ordenada, previene los riesgos de lo que llamaríamos nosotros los bomberos o los agentes de incendios forestales. Eso no solo ahorra muchos costos de operación, sino que salva vidas y disminuye las lesiones por atención de esos incendios. Pero aún más, estamos garantizando transferencia de conocimiento, porque los ingenieros forestales de mayor rango, de mayor expertise, estamos tomando la forma como toman las decisiones, las documentamos y se las estamos facilitando a los nuevos ingenieros forestales. De esa manera garantizamos la sabiduría que hablábamos hace un momento. En esa línea, nosotros podríamos hablar, y yo creo que les podemos dejar en las memorias un montón de información alrededor de esto, pero yo quiero hablarles de un caso, uno de los casos que hemos venido implementando en Sura. Nosotros dijimos, nuestros asesores de seguros serían muy felices si pudieran vender más, porque hay una inteligencia artificial que les pone de papayita el prospecto. Dice, a Camilo le falta este seguro y tiene alta probabilidad de comprarlo porque estas son sus características. Pues lo hicimos y se los pusimos allá. ¿Sí o no, Juan? Nos costó porque estamos conociendo la tecnología, pero se los pusimos y tenemos un problema de adopción muy grande. Entonces, ¿pero qué está pasando si creímos que iban a ser felices? Porque es que
desde de esa hipótesis técnica y teórica de las áreas administrativas que nos ayudaron a hacerlas, de las áreas de negocio, dijeron, no tuvimos en cuenta un tema de relacionamiento, unos fenómenos también del temor que genera. Cuando ellos vieron eso, varios dijeron, y lo decimos con conocimiento de causa, nos están diciendo, eso nos va a reemplazar a nosotros, ¿yo por qué voy a usar esa tecnología? Entonces, cuando empezamos a encontrar ese tipo de fenómenos, decimos, el tema de productividad es súper importante, pero ¿cuál es el beneficio para el trabajador? ¿Será que nosotros debemos convertir nuestros KPIs en decir, tienes más tiempo libre? ¿Puedes terminar antes tu jornada laboral? ¿Será que si usas tecnologías de inteligencia artificial vas a tener los viernes totalmente libres o la mitad del tiempo libre? Porque es que tenemos ese pensamiento y así es que hemos ido moviéndonos en que la tecnología nos mueve más productivo, revolución industrial, hasta esta cuarta, pero la quinta revolución industrial es centrada en la persona, en el individuo. Entonces allí es donde tenemos que buscar ese valor. ¿Cómo encuentra un beneficio directo la persona, nuestros colaboradores de las organizaciones para su bienestar? En el uso de la tecnología, un retorno directo en su bienestar. Y también cómo nosotros, los que estamos aquí responsables de todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo, también usamos esas tecnologías para tener mejores datos, para conocer mejor las situaciones a las que están expuestos nuestros trabajadores, para lograr ahora sí prevenir de mejor manera los riesgos que estamos evidenciando, no solamente asociados al uso de estas tecnologías, sino en general a la operación de nuestras compañías. ¿Y por qué no entonces hablar de plenitud laboral? Quiero dejarles esta reflexión. Si nos vamos a hablar con el financiero y con negocio, nos van a hablar de productividad laboral. Si nos vamos a hablar con talento humano, normalmente nos hablan de bienestar laboral. Si vamos a hablar de riesgos y demás, hablamos de riesgos laborales. Pero ¿qué tal si la inteligencia artificial contribuye a que nuestros empleados se sientan plenos? Plenos porque tienen herramientas de fidelización de empleado, plenos porque la inteligencia artificial se convierte en un factor de empleabilidad dentro de una organización o dentro del mercado laboral. Hoy no solo te preguntan si vas a trabajar 100% remoto o presencial, sino que ya los nuevos empleados te preguntan ¿y cuáles son mis herramientas de inteligencia artificial? Oye, y si yo tengo para ofrecerle mi herramienta de inteligencia artificial y fuera de eso estoy contribuyendo a que esa herramienta le disminuya esos riesgos en entornos operativos, pues mucho más atractivo para ese futuro empleado que estamos construyendo. Entonces, concepto para discutir plenitud laboral. Y lógicamente, seguramente habrán elementos asociados a diversidad, inclusión y que seguramente pues también podemos dejar dentro de lo que hemos conversado para preparar este panel. No sé si Corto. En Microsoft hay un caso muy lindo que les invito a que lo busquen, se llama Kevin, está en Ucrania, tiene dislexia, cerebral, se me olvidó la palabra, tiene parálisis cerebral. Es desarrollador de software con GitHub Copilot, lo contratan empresas del mercado y eso habla mucho de las capacidades que mencionaba ahorita uno de los expositores anteriores, cómo resignificar la vida de los empleados, especialmente cuando han sufrido un accidente laboral, cómo la tecnología me ayuda en ese proceso de resignificación de su ejercicio profesional, pero cómo la tecnología me habilita personas que tienen discapacidad. Solo un dato, el 4% de los colombianos tienen una discapacidad auditiva. ¿Cómo los incluimos en nuestros procesos laborales apalancados en inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología? Muy bien, ahora profundicemos un poco con relación a la seguridad y la salud en el trabajo, que también digamos que es una de las expectativas grandes de este panel y es ¿qué tiene la inteligencia artificial o qué podemos hacer con la inteligencia artificial para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, empecemos porque hace poco la Universidad de Stanford hace un estudio de las empresas que incorporan capacidad de inteligencia artificial. Dicen, logramos disminuir en un 30% los incidentes laborales. Desde Microsoft hay un caso que quiero compartir con ustedes y es en una empresa de minas y petróleos en Brasil. Logramos que a través de modelos de Machine Learning y otro tipo de tecnologías se lograra predecir con un 85% de precisión dónde iban a ocurrir los incidentes laborales. Lo interesante es que al incorporar capacidades generativas logramos hablar con la inteligencia artificial de cómo prevenirlos. Entonces, y esa capacidad se le generó al empleado, al que está en operación, al que está en una planta, al que está al lado de una caldera. ¿Saben qué significa eso? Disminución gigante de riesgos. Pero ¿saben qué significa eso? Empoderar al empleado. Y por eso también hay una práctica que estamos hablando mucho al interior de Microsoft y es cómo dejar hablar de operarios o trabajadores y hablar de empleados empoderados.
porque la inteligencia artificial nos habilita a eso. No es habilitadora, sino que se fusiona y empoderamos al empleado desde la primera línea a trabajar con ella y tomar decisiones basadas en la información que les brinda. Sí, hemos hablado, digamos, en las conferencias de la mañana, incluso hablamos de jerarquía de controles también, pero si hacemos ese seguimiento fuente, medio, persona, administrativos, ¿cuáles serían, digamos, esas aplicaciones que le vemos prácticas a la inteligencia artificial? Vale, hay una salvedad que nos gusta hacer, que Juan y yo pues somos ya evangelizadores de estos temas, y hay una salvedad de nosotros no venimos a vender tecnología. Eso es súper importante. Porque muchas veces cuando uno y escucha conversaciones alrededor de tecnología y de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, se pueden ejemplificar muchísimos ejemplos y uno muestra lo que le funcionó, ¿cierto? Quisiera poner un par de ejemplos, unos que nos están funcionando y otros no. Uno muy bueno fue en el mundo de seguridad y salud en el trabajo en alturas, obras civiles. El equipo de Arele, yo pertenezco al equipo de tecnología, nos dijeron, tenemos un reto muy grande alrededor de poder identificar esos riesgos allí que están ocurriendo en esas obras civiles. Nosotros no desarrollamos tecnología propia, pero decimos vamos y miramos qué referenciaciones podemos hacer. El equipo de Arele nos dice, tenemos algunas referencias, vamos a explorar, vamos a ver cómo nos va con estas alianzas que podemos desarrollar. Y ese es un primer mensaje para este capítulo y es no nos vayamos solos, no pensemos que podemos resolverlo todo nosotros solos. Aprendamos a entablar buenas relaciones y asesorémonos porque este mundo es emergente de las tecnologías que estamos viendo. Pero fuimos y tomamos como asidero tecnologías ya más maduras, la toma de imágenes, la captura de imágenes, tomas satelitales y demás, y dijimos, ¿cómo hacemos para hacer un mejor procesamiento de esa información? Hemos venido evolucionando las tecnologías y las capacidades de procesamiento de imágenes y hemos tenido cada vez mejores resultados. Entonces allí en ese medio dijimos, aquí hay una forma de hacer alguna intervención y empezar de menos a más, ir haciendo una evolución también de las intervenciones. Uno se sueña y cuando ve casos de éxito uno dice, lograron intervenir todo el proceso, pero lo que normalmente esas historias no cuentan es que eso tuvo un paso a paso. Entonces aquí algo que yo quisiera compartirles de nuestras experiencias es identifiquemos esos procesos que son susceptibles de intervención y empecemos a intervenirlos paulatinamente con diferentes tecnologías, unas mucho más modernas que otras que pueden generar resultados más rápidos que otros, pero tomémonos el tiempo y eso es una cultura que debemos desarrollar en las organizaciones de experimentar y de fallar para poder hacer esas intervenciones de manera adecuada. ¿Qué es muy importante cuando hablamos de esas tecnologías emergentes? Los datos. Lo más importante que debe ocurrir en esto para que generemos valor es la información. Entonces, en el caso que les pongo de revisión de esos riesgos en alturas es capturar la información de manera adecuada, almacenarla de manera adecuada y tenerla expuesta de una forma que se pueda procesar y tomar decisiones a partir. Ese como uno de los ejemplos. Cuando uno habla de jerarquía de controles, pues tiene diferentes etapas. Digamos que en lo que es nuestra industria de manufactura, especialmente es donde, y sobre todo en Smart Spaces, espacios inteligentes, es donde más trabajamos estos conceptos. Y ejemplos que hemos trabajado con mineras o petróleos como la Virtus Petróleo es el tema de dispositivos para detectar gases tóxicos en el ambiente. Y esto también lo podríamos incorporar a cómo detectar si la presión del aire puede generar un impacto tóxico o el número de dióxido de azufre dentro de una mina. O también cuando estamos hablando de los materiales EPP, si yo puedo tener un dispositivo que analice la presión y que combinado la presión del ser humano, la presión atmosférica más el contenido de gases tóxicos, puede generar una alerta para que esa persona salga a tiempo en la mina y no sufra un colapso. Entonces empezamos a ver que las capacidades tecnológicas en realidad sí nos ayudan a predecir la vulnerabilidad que tenemos en ciertos ejercicios profesionales. Inclusive un caso que ayuda a prevenir, un caso con Heineken. Heineken, los nuevos empleados de planta pasan primero por como un esquema de realidad virtual y aumentada para antes de ir a la planta, sobre todo donde hay calderas, donde hay toldos y donde hay fogones con mucha temperatura donde procesan la cebada, pues ellos hacen todo el proceso de mantenimiento en máquinas de aprendizaje autónomas y sobre todo en realidad aumentada. Entonces estamos cubriendo la cadena de valor desde el mismo momento que estamos empleando y contratando a esas personas. Conclusión, estamos en toda la cadena de valor, Andrés, como lo preguntabas. Ahí estaríamos hablando de sueños, estaríamos cerca de la bola de cristal, de entender y poder predecir.
que digamos que eso es lo que queremos muchos de nosotros, es decir, qué va a suceder, dónde va a suceder, cómo controlar o evitar que suceda. Yo creo que sí. Pues es un gran sueño, ¿cierto? Uno adelantarse al futuro. Creo que muchos de los cuentos y de las fantasías que uno tenía era, bueno, ¿cómo predecir qué es lo que va a pasar? Mi película favorita es la trilogía de Regreso al Futuro, no poder saber qué es lo que va a pasar hacia adelante. Pero las tecnologías que hoy tenemos no de viajes no es de viajes en el tiempo, pero sí de datos que nos permiten, a partir de lo que ha pasado, generar unas mejores predicciones de lo que va a ocurrir. Y esa es la promesa ahorita que mencionabas, como esos términos de ese esnovismo digital, Big Data. Big Data nace con esa gran promesa. No lo hemos podido resolver. Pero ya lo que tenemos entre manos, y aquí me voy a lo que hemos evaluado desde el punto de vista con los equipos técnicos, son tecnologías que ya nos permiten acercarnos mucho más a eso. Pero esa posibilidad de llegar a tener esa bola de cristal tiene una gran restricción, y es que, nuevamente hago énfasis en los datos. ¿Qué datos tengo para eso? Ocupémonos en los datos. Y yo quisiera saber cuál es la planta en la que más accidentes pueden ocurrir el siguiente mes, y llegar lo más cercano posible a caracterizar esos trabajadores míos que tienen mayor exposición al riesgo. ¿Qué necesito? Datos de trabajadores como ellos, como los tengo en la planta, integración de información, buscar, además del historial que yo tengo de accidentes laborales, mi aseguradora qué información me puede proveer, cómo puedo cruzar yo esa información que tengo con información adicional de encuestas que han realizado, con las imágenes que tenemos de las plantas, y poder hacer integración de la información. Sí estamos llegando a eso. Ya yo me atrevo a decir que la tecnología ya no es el problema. La restricción es la materia prima que podemos entregarle a esa tecnología, y son los datos. Y la visión transversal, porque estamos acostumbrados a gestionar por silos. Piensen en los riesgos que hay cuando un trabajador está fatigado y está interviniendo o está interactuando con maquinaria que está al borde del colapso por falta de mantenimiento. Entonces empezamos a ver una condición que es la fatiga del empleado, otra condición que tiene que ver con el equipo de abastecimiento. Entonces, solo cuando entendemos que los procesos ST son transversales, que son interdisciplinarios, ya visto desde una mirada de capacidad tecnológica, es que podamos aumentar la probabilidad de una buena gestión. Sí, digamos que hay unos fenómenos allí que claramente generan, digamos, o riesgos que generan mucha accidentalidad, y lógicamente no quería desaprovechar la oportunidad y preguntarles, asociado a seguridad vial, ¿cierto? O sea, de 100 accidentes mortales en la RL 37 son precisamente por seguridad vial. Del 93% de las enfermedades laborales, 93 son asociadas a riesgos osteomusculares. Y lógicamente, pues salud mental, que es un tema que hoy día pues está cada vez, lo vimos esta mañana en el panel, cada vez está siendo más evidente. Frente a estos tres riesgos específicos, ¿qué podemos comentar alrededor? ¿Qué iniciativas ya existen y cómo pudiera la inteligencia artificial o las tecnologías ayudar a impactar estos riesgos? No hay ningún accidente laboral que sea único variable. Normalmente los accidentes laborales son multivariables. Y es ahí donde las tecnologías están llamadas a poder condensar esas múltiples causas raíz de por qué ocurre un accidente. En el tema de vial, entonces tenemos varios focos: el conductor, el vehículo, la ruta o el entorno. Entonces ahí es donde tenemos que apalancarnos de diferentes capacidades tecnológicas. Existen desde la operación, desde que no permita que un vehículo con ya una tarjeta roja de mantenimiento permita salir a circulación, o inclusive si el conductor llegó en estado de embriaguez, o inclusive hay herramientas hoy, los que llaman los wearables, que te permiten medir si el conductor durmió bien o no durmió bien. Entonces yo creo que hay algo muy importante, es entender los elementos de valor que hay en el proceso de conducción o de transporte vial, y las variables tecnológicas que me permiten prevenir, porque hay variables que me permiten analizar el problema, y esas también son válidas, pero deberíamos enfocarnos en las que nos permiten prevenir. Y hay algo fundamental en el entendimiento del fenómeno, y es sentar a los expertos en el fenómeno, a esas personas que están metidas como ustedes en toda esta situación, y decirle: vea, es que hoy desde la literatura se explica el fenómeno de esta manera. Lo que nosotros hemos vivido en nuestra cultura, y nuestra cultura vial en Colombia es bien complicada y bien particular, pero lo que hemos aprendido es esto.
y sentarnos con los equipos técnicos para que esos equipos técnicos de tecnología conozcan las situaciones, es decir, esas son las variables, dónde podemos conseguir información que nos permitan entender esas variables y nuevamente ampliar el ecosistema, es decir, nosotros no tenemos todos los datos, pero hoy hay datos abiertos que nos permiten conocer mejor esto, podemos generar alianzas con compañías que tienen ese tipo de información y aquí déjenme contarles también algo que no salió tan bien. En el mundo de seguros voluntarios, de seguros de vehículos de Sura, alguna vez probamos una tecnología para que las personas que tuvieran nuestra póliza también pudiéramos, con autorización de las personas, seguir las rutas para poder entender mejor la manera como se movilizaban. En Estados Unidos eso funciona muy bien, de hecho permite hacer pago por millas recorridas. Yo pago un seguro solamente mientras me estoy moviendo. Nosotros dijimos eso aquí va a funcionar muy bien. Pues no, nuestras vías son totalmente diferentes, la conectividad es baja, uno yendo de un municipio a otro pierde 4 o 5 veces la señal, entonces no podemos seguir el rastro. Y adicionalmente, los modelos que predecían y calificaban al conductor, calificaban mal a conductores muy buenos, pero muy buenos para nuestras carreteras. Un conductor muy bueno en nuestras carreteras es uno que sabe esquivar los huecos, los taxis, las motos que están por todos lados, frenar y arrancar. Eso es un indicador muy malo en cualquier otra carretera donde fueron entrenados esos modelos de carreteras maravillosas en el primer mundo. Pero aquí un gran conductor es el que logra llegar bien a casa sin hacerle daño a nadie, sin hacerse daño a él, llegar con su carga al lugar de destino, pero tiene que maniobrar de forma muy diferente. Entonces el tema de entender esas variables, dónde están, pero entender también la cultura y la realidad que estamos interviniendo. Y no falta quien diga que la ambulancia no llegó a tiempo y por eso se incrementó la fatalidad. Y entonces ahí ya el tema de movilidad va mucho más amplio porque ese tema es un tema asistencial de salud, pero en algo que llamamos los procesos de Smart Cities. Y ahí necesitamos de política pública, de gobiernos y de entidades de salud mucho más maduras como las que existen en Polonia, que tienen temas de Smart Cities asociados a movilidad y tasas de fatalidad por mortalidad. Sí, ya cerrando, pues nos quedó osteomuscular y salud mental allí, seguramente en este cierre nos pueden comentar algo y ojalá desde, digamos, cuál sería como ese mensaje que ustedes quisieran darle a este auditorio asociado a estos elementos, pero respondiendo también la pregunta de quiénes en las organizaciones deben movilizar los temas de salud, lógicamente de lo que hemos venido hablando, pero también los temas de inteligencia artificial. Vamos por partes. Yo creo que lo primero es entender que después de la pandemia generamos un escenario de trabajo híbrido. La Organización Mundial de la Salud hizo una encuesta y detectó que el 20% de los empleados están sufriendo síndrome de soledad de soledad. Y se está viendo más evidenciado en las poblaciones jóvenes y en las poblaciones adultas mayores superior, entiende, hacia 50. Y eso genera una baja productividad y eso es como el preámbulo de enfermedades mentales superiores. Entonces, y eso a veces se nos olvida que nosotros tenemos herramientas muy fáciles que mejoran la comunidad digital, el bienestar, la interacción humana, que a veces creemos que la damos por obvia, pero la interacción humana cada vez está siendo más compleja en ciertas poblaciones y en ciertos empleados que por su rol están con esas posibilidades disminuidas. Eso en cuanto a posibilidad mental. Dale, Cami, ahorita cerramos con la invitación. Sí, tomando el tema de salud mental, es algo que como compañía hemos venido trabajando muy fuerte. Una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado al abordar esas tecnologías es, yo lo mencionaba un poco ahora, no podemos pretender hacerlo todo, desarrollarlo todo. Recientemente, y eso ya lo publicamos, estamos próximos a desplegarlo, hicimos una inversión muy importante en Longevo, una compañía de bienestar, una startup latinoamericana que logra resolver, y esas son las características de las startups, lo que nosotros en casi 5 años hemos ido construyendo, que es una plataforma de bienestar, la startup la tenía lista. Entonces nosotros dijimos, no vamos a seguir tratando de hacerlo nosotros solos, vamos a hacer una inversión en alguien que ya lo tiene resuelto. Entonces allí vamos y decimos, el tema nos ayuda a resolver todo el proceso, toda la problemática de seguimiento de la salud mental, pero asistencia también a las personas, pero también la salud física, pero también resolver todo su tema de actividad física también. Entonces, ahí es muy importante las relaciones, y yo quisiera empezar con la parte final de la pregunta que nos hacías, Andrés, ¿quién debería liderar esto?
Nosotros hoy en la compañía lo estamos liderando las conversaciones desde tecnología, pero la conversación que estamos liderando es venga, no podemos solos. Y eso es lo principal que quizá una de las principales cosas que me han escuchado hoy. Esto no se hace solos. Yo no puedo ir simplemente a desarrollar unas aplicaciones de inteligencia artificial, a usar tecnología sin entender el contexto de lo que necesita la compañía. Talento humano es uno de nuestros aliados principales en todo el proceso de adopción de inteligencia artificial. Por el impacto directo, Juan lo decía al principio, es que todo esto que estamos haciendo impacta directamente a las personas. Entonces, talento humano debe entender y ayudarnos a entender el fenómeno de adopción, el fenómeno de los miedos que esto puede generar, cultura organizacional, trabajar muy fuerte en esto. Entonces, es una conversación abierta que ahorita Argo lo decía, todo este tema de salud y seguridad en el trabajo debe ser algo estratégico. Los temas de las tecnologías nuevas también debe ser algo estratégico en las compañías. El liderazgo debe ser transversal, definitivamente debe empezar en los directivos, quien debe dar ejemplo y habilitar las conversaciones del impacto de las tecnologías en la seguridad laboral. Los líderes de los procesos ESST tienen una responsabilidad interesante en la medida que son transversales a la organización y van a afectar las operaciones y van a afectar también los procesos administrativos. Desde tecnología suele haber una gestión por silos, lo que llaman la OT y lo que llaman la IT. Ustedes son los llamados a hacer esa integración, porque los riesgos laborales están presentes a lo largo de la cadena de valor de la organización. Y como reflexión final, definitivamente todos nosotros somos pioneros en el uso de las tecnologías de vanguardia que afectan a los empleados. Y básicamente tenemos una misión en cada nueva aplicación, en cada algoritmo, de brindar un legado que de verdad le sirva a la humanidad para algo positivo, pero es un legado que tiene varios componentes. El primero, que respete la autonomía individual de cada ser humano. El segundo, que respete los datos y proteja la información de las personas y las empresas. Que los avances de inteligencia artificial de una u otra manera se conviertan en un complemento de nuestras debilidades y de un potencializador de nuestras habilidades. Que cada decisión que se tome con una máquina sea un producto de un juicio de equidad, de seguridad de la información y de beneficio al propósito que se crea. Que la diversidad de los datos que hoy tenemos en el mundo sea un reflejo de la riqueza que tenemos como humanidad. Que este tipo de tecnologías nos permitan escuchar a todos los empleados, pero también considerarlos. Estamos en un momento donde podemos demostrar que a través del uso de tecnologías estamos protegiendo la vida e incentivando el valor del empleado en las organizaciones y que el progreso puede ir de la mano de la ética y que también la innovación y la seguridad laboral no tiene por qué ir en contravía de la compasión. Somos pues llamados a resignificar la vida a través de las tecnologías y a brindar un futuro brillante para todos con todos los avances que estamos teniendo en la humanidad y en la tecnología. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Camilo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.